Querida familia de la Iglesia de Casa de mi Señor, me place volver a saludarlos después de 2 semanas sin vernos por diferentes motivos. La familia Rueda y la familia mía estábamos pasando por algún tiempo complicaciones de salud, gracias a Dios, sin mayores dificultades, y hoy estamos aquí nuevamente con el deseo profundo de que la palabra de Dios siga siendo transmitida, porque como dice el apóstol Pablo, nosotros podemos estar encerrados, pero la palabra de Dios está libre y no está encerrada. Continuando con nuestra serie Volvamos a la Iglesia, hoy he traído una reflexión que he titulado Procuremos vernos personalmente. Se las dedico a ustedes también, y creo que por esta razón le puse así, porque era un deseo del apóstol Pablo y del equipo del apóstol Pablo, de la iglesia en ese entonces, los colaboradores del apóstol y la iglesia de Tesalónica. Había un deseo profundo, estaban temporalmente distantes, pero en estos versículos que vamos a estudiar o a leer a continuación, contemplamos el deseo de verse entre ellos. Así que les invito a abrir sus Biblias en Primera a los Tesalonicenses, el capítulo 2, versículos 17, hasta el capítulo 3, versículo 5. Lo leemos, por favor. Pero nosotros, hermanos, apartados de ustedes por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, procuramos con mayor empeño y con mucho deseo verlos personalmente. Por eso quisimos ir a ustedes, yo, Pablo, una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió, porque ¿cuál es nuestra esperanza, gozo, corona de orgullo delante del Señor Jesucristo en su venida? ¿Acaso no lo son ustedes? En efecto, ustedes son nuestra gloria y gozo. Capítulo 3. Por lo cual, como no pudimos soportarlo más, nos pareció bien quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para afirmarlos y animarlos en su fe, para que nadie sea turbado en medio de estas tribulaciones, porque ustedes mismos saben que hemos sido puestos para esto. Porque cuando aún estábamos con ustedes, les predecíamos que habríamos de sufrir tribulaciones, y así ha acontecido, como bien lo saben. Por esta razón, como yo tampoco pude soportarlo más, le envié para informarme de la fe de ustedes, no sea que los haya tentado el tentador y que nuestro gran esfuerzo haya sido en vano. ¿Y por qué esta carta y esta sección de esta carta nos compete hoy? Porque nosotros como Consejo de Ancianos, y yo estoy seguro de que no solo nosotros, sino muchos hermanos de la iglesia tenemos esta misma preocupación. Ya tenemos más de 1 año a puertas cerradas. Tenemos más de 1 año de no reunirnos con iglesia llena. Las veces que nos hemos congregado han sido a 2 metros de distancia, sin abrazos, sin estrechar las manos, sin hablar tan de cerca. Y es difícil, es un proceso tal vez para el que no estábamos preparados. Pero nuestra preocupación, o una de nuestras preocupaciones, es que la iglesia se esté acostumbrando tanto a estar aislada, a estar alejada, a estar en casa, que incluso cuando se reabran otra vez las puertas de nuestra iglesia, muchos no quieran asistir. No que no puedan, sino que no quieran. Que se hayan acostumbrado tanto a la comodidad de la casa, a levantarse a las 8:30,
y con el café en la mano y la arepita en la otra mano, ver el programa, la transmisión de las 9 de la mañana, otros levantarse a las 11, yo creo que hay uno que otro que lo hace, y ver el programa al mediodía o en la tarde, y poco a poco nos va dominando la pereza por congregarnos. Y el apóstol Pablo invita a la iglesia y a nosotros también que la leemos a pensar en esto, a pensar, ¿deseamos de verdad encontrarnos personalmente? Bueno, en esta carta hay una preocupación genuina, una necesidad por encontrarse, por el reencuentro. El apóstol Pablo no puede estar con ellos en Tesalónica, les ama profundamente y les escribe esta carta y la envía con Timoteo para poder saber. Algunos dicen que la envió con otras personas, pero luego de escuchar envió a Timoteo, no importa con quién la envió. Lo que podemos ver aquí es que hay un anhelo de una visita, hay un anhelo de un reencuentro. Y como lo dice Pablo, procuramos verlos personalmente. Y es por eso que he llamado otra vez, se los digo, a esta reflexión, procuremos vernos personalmente. Porque según lo manifiesta el apóstol Pablo, es un deseo que debe estar en el corazón de todo cristiano. Todos saben que el Señor Jesús, antes de partir de este mundo, oró al Padre por sus discípulos. Y la oración de Él incluía por lo menos dos elementos. Primero, Señor, no te pido que los saques de este mundo, sino que los guardes del mal. Y la segunda gran petición es, Padre, te pido que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Recordamos también lo que estuvimos viendo el domingo pasado en la predicación de nuestro hermano Daniel Celis, lo que yo pensaba llamar uno es igual a uno más uno, porque el mandamiento más importante no es amar a Dios, sino amar a Dios, pero amar al prójimo también. De la relación del Señor depende mi relación con el prójimo. Hay un cristianismo flaco, desnutrido, cuando se basa en la búsqueda de Dios y en la ausencia de comunión. ¿Qué significa la cena de comunión? Comunión con Dios en la sangre de Cristo y comunión con los hermanos en el cuerpo de Cristo, en el pan partido. Y el apóstol Pablo lo explica así en 1 Corintios capítulo 10. Lo que está hablando el apóstol Pablo en cuanto a la cena de comunión es precisamente, es incoherente decir que hay una buena comunión con el Señor cuando no me importa el otro, cuando prefiero estar solo y tener mis amigos fuera de la iglesia, pero no tener ningún contacto con esa iglesia. Yo quiero ir a culto y consumir la prédica, pero ya, hay un problema allí. Hay algo que no se ha comprendido en cuanto a lo que significa el evangelio. El evangelio es que el Señor se haya hecho humano para poder entregarse en lugar de nosotros y poder así establecer un nuevo pueblo, el pueblo de la fe en Cristo Jesús. Pero ese pueblo es el pueblo que vive en comunidad. Y por eso cuando el Señor Jesús enseña a orar, habla en singular, pero también se preocupa por la pluralidad. El Padre nuestro es que no estoy solo. El pan nuestro de cada día no es el pan mío. En la oración de Jesús al Padre por la unidad de sus discípulos, que había sido ya mencionado en el capítulo 13, versículo 35 de Juan,
En esto conocerán que ustedes son discípulos míos, dice Cristo, si se aman entre ustedes, si se aman los unos a los otros. Entonces la relación con el Señor es un producto natural, produce una relación con el otro, con el prójimo, no solo con el que me cae bien, sino incluso con aquel que me hace sufrir. Y el apóstol Pablo por eso manifiesta el deseo de su corazón. Ya es un deseo. Es el deseo que el Señor ha puesto en el corazón de él. Es el deseo que es el producto de una relación con el Señor. Yo amo al Señor porque el Señor me ha amado, pero eso me lleva a amar a otros. Y eso lo está diciendo Juan porque él lo entendió, Juan en su primera carta. Y todo esto estoy yendo allá y allá porque precisamente quiero demostrar que no se trata de la primera carta a los tesalonicenses, se trata del Evangelio. Es Jesús mismo quien lo enseñó, sus discípulos lo entendieron, la iglesia primitiva la entendió. Si ustedes leen Hechos, los primeros capítulos, pueden darse cuenta de esto también. La iglesia no solo crecía en número, sino que cada vez se unían y estaban juntos en el partimiento del pan, en la mesa de comunión. Había una fraternidad que iba más allá del templo, iba más allá de las casas donde se reunían a orar. Había una comunidad hermana. Nosotros los cristianos nos tratamos de hermanos. El hermano Felipe, el hermano Timo, la hermana Tere, la hermana Marta, la hermana Patricia. Un momentito, ¿por qué son hermanos? Hermanos no es por una relación celestial, porque algún día nos reuniremos allá. Nos llamamos hermanos porque somos familia acá, una familiaridad tan profunda que fue construida con la base de la sangre de Jesús. Y dice Pablo en el versículo 17, pero nosotros, hermanos, apartados de ustedes por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. Acá hay algo implícito, hay algo profundo aquí. No se trata de una relación de iglesia donde se saluda al comienzo, se despide al final y no te veo más, quién sabe hasta cuándo. Es una relación profunda porque tiene que ver el corazón también. Una relación donde los sentimientos, las emociones están tan íntimamente ligadas porque me preocupa el otro, porque puedo llorar por el otro cuando está mal, cuando tiene una necesidad, porque eso motiva preocupaciones, va más allá de lo formal y termina siendo una relación tan cercana que no es solo con el Señor y no se basa en una relación con el pastor o con el cuerpo pastoral, sino una relación entre los hermanos. Ustedes que están en sus casas podrán asentir a lo que voy a decir. No todos los hermanos son tan cercanos para usted. Hay algunos hermanos que pueden llegar a ser más estimados que otros. No se preocupen, eso es natural. Hay muchas cosas entre nosotros que nos acercan. Hay muchas cosas entre nosotros que nos alejan. Pero incluso esta lejanía es una lejanía de amor. No todos tenemos que ser los mejores amigos de todos. No estamos llamados a eso. Pero sí estamos llamados a amarnos de corazón. El deseo de corazón es, versículo 17, segunda parte, procuramos con mayor empeño y con mucho deseo verlos personalmente. No solo es un deseo. Este deseo se basa, además del amor, en una necesidad. Versículo 18 al 20. Por eso quisimos ir a ustedes, yo Pablo, una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió,
Porque ¿cuál es nuestra esperanza, gozo, corona de orgullo delante del Señor Jesucristo en su venida? ¿Acaso no lo son ustedes? En efecto, ustedes son nuestra gloria y gozo. Es un deseo, pero una necesidad. Es la necesidad de ellos de verlos, porque saben que si el deseo de Dios es que estemos unidos, ¿cuál es el deseo de Satanás? Ustedes lo saben. Satanás se empeña en dividir familias. Satanás está empeñado de quebrar matrimonios, de quebrar familias. Está empeñado en en dividir iglesias. Y Satanás utiliza cualquier recurso para lograrlo. Cualquier recurso para alejarlo a usted de los que lo necesitan. Y cualquier recurso para mantenerlo ocupado o distraído todo el tiempo. Es una lucha para mí. Cuando tal vez algunos de ustedes afortunadamente no van a entender lo que voy a decir a continuación. Pero algunas redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp, tienen historias que duran 24 horas aproximadamente, si no estoy mal. Yo casi nunca miro una historia, casi nunca. ¿Y saben por qué no lo hago? No porque no me interesen las personas que publican. Casi no veo historias. Es porque yo considero que es una pérdida de tiempo. Es como estar abriendo las casas de las demás familias para ver qué están haciendo, dónde están, cómo están vestidos. ¿Qué aprendizaje hay detrás de eso? ¿Cómo puedo amar yo a la persona a quien estoy siguiendo? He visto y he hablado con personas que se sienten frustradas porque suben una historia a su red social y hay 35 vistas, pero ninguno le hace un comentario. Ninguno le dice por lo menos qué linda estás, cómo está tu hijo de precioso. O estoy de acuerdo con esto que estás diciendo. Yo no estoy satanizando las historias en las redes sociales, pero sí estoy hablando de distractores. Si ustedes se dan cuenta, pasan horas y ustedes están metidos en redes sociales. Pasan horas y ustedes están prendidos en su televisión, viendo series, o jugando, o partidos. No estoy satanizando esos hobbies, pero sí estoy diciendo, hoy en día, Satanás quiere dividirnos y está utilizando la tecnología para hacerlo. Nos está dividiendo como familias. Porque a veces nos encontramos desayunando, almorzando o en la casa, fijos en nuestros dispositivos celulares, respondiendo llamadas, mensajes de personas que están fuera de casa, sin prestarle atención a los que están dentro. Y todos luchamos con eso. Y como iglesia necesitamos unirnos más. Y que el deseo de Pablo sea el nuestro también. Procuremos vernos personalmente. Se puede hacer con distancia. Se puede hacer con precaución, amando al otro. Pero es necesario que nos encontremos. Hay sitios virtuales para realizar encuentros, salas. Se puede encontrarse en algún lugar, en una casa, con 2 metros de distancia. Hay muchos de los que están en nuestra iglesia que necesitan una palabra de ánimo, necesitan una oración, necesitan una visita. Y una tercera causa, no solo un deseo, sino una necesidad debido a un peligro, sino una necesidad debido a una causa justa. Capítulo 3,
versículos 1 al 5, y como ya lo leímos, quiero centrarme en algunos textos. Versículo 1, por lo cual, como no pudimos soportarlo más, nos pareció bien quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para afirmarlos y animarlos en su fe. Ellos no podían, ellos tenían un deseo de ir, Silas, Timoteo y Pablo, de ir a ellos y encontrarse con ellos. Pero como los tres no podían ir, enviaron a Timoteo, porque hay una necesidad de reencuentro. Y esa necesidad de reencuentro es para ver, no es para ver si estás más delgada, o si estás más bonita, o si estás más gordo. Es para ánimo en la fe y para afirmar en la fe al otro. No se está tratando de decir aquí que siempre son los pastores los que animan a los miembros de la iglesia. Son los miembros de la iglesia también que se pueden animar entre sí con una visita, con una oración, con una palabra. Y yo reto, desafío siempre a los hermanos. Miren, por favor, no sean pastores dependientes, ancianos dependientes. Muchas de las personas que están pasando por crisis, por situaciones de dolor profundo, necesitan solamente un ¿cómo está, hermano? ¿Cómo ha seguido? Muchos de nuestros miembros necesitan un ¿cómo te ha ido de verdad? O quiero llamarte porque quiero orar por ti. O hermano, hermana, me gustaría leerle un salmo. ¿Puedo? Leer un salmo y una sencilla oración es un alimento que reconforta, que reanima en la fe al otro. No necesitamos cursos de teología, no necesitamos haber pasado por un seminario bíblico, por un instituto bíblico para poder ir y animar a otro. Es la iglesia que se anima a sí misma, es la iglesia que se visita entre sí, es la iglesia que se llama, que está pendiente del otro también. No se trata de una labor pastoral de un pequeño equipo de la iglesia, se trata de una labor de iglesia. El apóstol Pablo también, cuando les escribió a los filipenses, él estaba preso y les agradecía por el cuidado que tuvieron de él al enviarle alimento, al enviarle tal vez vestido para sus necesidades. Eso lo animó. Pero ¿quién podría animar al apóstol Pablo? ¿Quién podría reconfortar al apóstol? Una iglesia que había sido amada por él. Ahora lo estaba motivando, lo estaba reanimando en su fe a través de donaciones, a través de cartas, a través de presentes. Hermanos, hermanas, necesitamos crecer como iglesia en cuanto a la fe. Y es nuestro deseo profundo que cada uno de ustedes, como el apóstol Pablo y como todos los cristianos alrededor del mundo, todos nosotros procuremos vernos personalmente. Que el Señor nos dé la oportunidad de reabrir el templo. Que el Señor nos dé la oportunidad de reencontrarnos poco a poco, cuidándonos, amando al otro con la distancia, con el no abrazo, con el no beso. Pero que demostremos a través de nuestra vida que estamos preocupados sinceramente por el otro, que nos amamos. El Señor no será glorificado cuando lo hacemos. Y por último, yo quiero decirles, ¿cuántos de ustedes tienen luchas personales? Yo estoy seguro de que todos las tenemos. A veces nos encontramos en una iglesia un domingo y nos saludamos y nos despedimos. Y creo que ese deseo por verse personalmente no está hablando solo de una iglesia en términos generales, una reunión masiva. Está hablando también
de esas pequeñas reuniones personales, donde yo puedo encontrar a alguien con quien pueda abrir mi corazón, que pueda apoyarme en mis luchas, en mis debilidades. No somos personas perfectas, somos personas fracturadas, personas heridas, personas que llevamos a cuesta dolores, cargas, luchas, desafíos. ¿Y cuánto necesitamos poder abrir nuestro corazón con otro? No siempre con un pastor o con un anciano, con otro hermano que pueda cuidar lo que yo le digo, que pueda cuidar mi corazón, que pueda confiar en él o en ella. ¿Cuánto necesita la iglesia herida? Un lugar donde pueda ser escuchado. ¿Cuánto necesita cada miembro de la iglesia? A una o varias personas que puedan reconfortarle. Vamos a orar. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias por este deseo aquí manifestado del apóstol Pablo, de Silas, de Timoteo. Y yo estoy seguro de que de toda la iglesia, de reencontrarse. Señor, estamos pasando por esta pandemia, tiempos tan diferentes, difíciles. Ha sido difícil para nosotros extrañar a muchos de los que antes en este lugar nos acompañaban. Ha sido difícil enterarnos de que hay otros que no han podido salir hace meses. Y eso trae como consecuencia algún desgaste emocional. Yo te suplico hoy, Señor, como parte de la iglesia Casa de mi Señor aquí en Cúcuta, que nos des la oportunidad de reencontrarnos de manera masiva, si es posible, pero también de manera personal. Que no solo uno, sino sea la motivación de toda la iglesia buscar a alguien y visitarle y hablarle. No sé si a través de una videollamada o a través de una visita prudente. Ayúdanos, Señor, porque como iglesia necesitamos estar unidos, porque Satanás está listo para dividirnos. Guárdanos, Señor, te lo pido en Jesucristo. Amén.